Me llamo Miguel. Tengo 73 años y esta mañana mi nuera me gritó delante de sus amigas: «Viejo, tráeme agua». Mi hijo Jorge solo se rió y dijo que tenían una niñera gratis en casa. Yo serví el agua sin decir nada, pero algo se rompió dentro de mí. Si me escuchas, sabrás por qué esta fue la última vez que lo hice. Hace 2 años murió mi María, 45 años de matrimonio, y de repente me quedé solo en nuestra casita que ya no podía pagar. La pensión apenas me alcanza para tortillas y frijoles, y el techo gotea cuando llueve. Jorge apareció después del funeral con esa sonrisa que conozco desde que era niño, esa que pone cuando va a pedirte algo que no quiere dar. «Papá», me dijo, «ven a vivir con nosotros». Paola está de acuerdo, ¿verdad, mi amor? Ella asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Yo sabía que era por lástima, pero ¿qué opciones tenía un viejo como yo? Empaqué mis pocas cosas en 2 maletas desgastadas y me fui con ellos a su casa de 2 pisos en la Colonia Nueva. Los primeros días fueron diferentes. Paola me hablaba con esa dulzura forzada que usan las mujeres cuando quieren algo. «Don Miguel, ¿podría ayudarme con los niños mientras voy al mercado? Don Miguel, como usted cocina tan rico, ¿podría preparar la cena?» Yo pensé que era gratitud, que me estaban dando un lugar en la familia. ¡Qué tonto fui! La máscara se cayó después del primer mes. Una mañana desperté y encontré a Paola en la cocina con los brazos cruzados. «Viejo», me dijo, y esa palabra sonó como un ladrido. «Los niños necesitan desayuno, y después vas a lavar la ropa porque se está acumulando». Así de simple. De don Miguel pasé a ser viejo, y de huésped a empleado doméstico. ¿Jorge? Jorge se fue temprano a trabajar y regresó tarde. Cuando Paola se quejaba de mí delante de él solo sonreía y decía: «Ay, mi amor, dale chance al viejo, ya verás que se acostumbra». Como si yo fuera un perro al que hay que entrenar. Los días se volvieron una rutina de humillación. A las 5 de la mañana me levantaba para preparar el café y las tortillas. Diego, el más pequeño, de 4 años, siempre quería que le cortara la fruta en pedacitos perfectos. Sofía, de 8 años, me pedía que le hiciera las trenzas porque abuelito lo hace mejor que mamá. Y Carlos, el de 12, me traía su uniforme arrugado esperando que se lo planchara. Mientras tanto, Paola se quedaba en la sala viendo sus telenovelas y hablando por teléfono con sus hermanas. Sí, la escuchaba decir, el viejo se encarga de todo, es lo menos que puede hacer por vivir aquí gratis, ¿no? Gratis. Como si mi presencia fuera un regalo que yo les daba. Las tardes eran para limpiar. Paola me dejaba una lista escrita con su letra redonda y presumida. Lavar los baños, trapear la cocina, sacudir los muebles de la sala, lavar los trastes del desayuno y la comida. Yo obedecía porque ya no sabía qué más hacer. Mi espalda se quejaba, mis rodillas crujían, pero seguía adelante. ¿Sabes lo que es barrer el mismo piso 3 veces porque Paola dice que quedó sucio? ¿Sabes lo que es planchar la misma camisa 2 veces porque tiene una arruga que se nota? Yo lo sabía. Lo vivía todos los días. Las noches eran para cuidar a los niños mientras Jorge y Paola salían. Solo es por unas horas, viejo, me decía ella mientras se pintaba los labios. Los niños ya cenaron, solo mételos a bañar y acuéstalos. Regresaban después de medianoche y yo los escuchaba reírse en su recámara mientras yo lavaba los platos de su cena tardía. Pero esta mañana fue diferente. Paola había invitado a sus amigas del gimnasio para presumir su casa nueva. Yo estaba en la cocina lavando los trastes del desayuno cuando la escuché gritar desde la sala: «Viejo, tráeme agua, que no te haga falta la vista». Sus amigas se rieron. Una de ellas, la que siempre trae esas uñas largas pintadas de rosa, dijo: «Ay, Paola,
qué suerte tienes de tener servicio en casa. Y Paola, mi nuera, la madre de mis nietos, respondió: sí, es nuestro empleado especial. No le pagamos, pero le damos techo y comida. Más risas. Jorge estaba ahí tomando café antes de irse a trabajar. Lo miré esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara que soy su padre. Él levantó la vista de su celular y sonrió. Es cierto, les dijo a las amigas de su esposa, tenemos una niñera gratis y cocina mejor que cualquier empleada que pudiéramos contratar. Ahí fue cuando algo se quebró. No fue rabia lo que sentí, no. Fue una claridad fría, como cuando el agua del pozo toca tu cara en las mañanas de invierno. Entendí que no era familia para ellos, era una cosa, un objeto útil que podían usar mientras les conviniera. Serví el agua, 5 vasos con hielo y limón, como le gusta a Paola. Los puse en la bandeja que mi María me regaló para nuestro aniversario número 20. Esa bandeja plateada que ahora usaba para servir a quien me trataba como sirviente. Mientras las escuchaba reír y hablar sobre sus vidas perfectas, yo recordé otras mañanas. Las mañanas cuando María despertaba conmigo en nuestra cama pequeña pero nuestra, cuando ella me decía: Miguel, mi vida, ¿qué vamos a desayunar? Y yo le preparaba sus huevos revueltos con jamón, mientras ella me contaba sus sueños de la noche anterior. Recordé cuando Jorge era pequeño y corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Papá, mira lo que hice en la escuela, me decía enseñándome sus dibujos con colores fuera de las líneas, pero hechos con amor. ¿Cuándo se volvió en mi contra? ¿Cuándo dejé de ser su padre para convertirme en su carga? Esa tarde, después de que se fueron las amigas de Paola, me senté en el patio trasero donde tengo permitido fumar mis 2 cigarrillos diarios. Los niños jugaban adentro y yo podía escuchar a Paola hablando por teléfono con su madre. Sí, mamá, el viejo está bien, hace todo lo que le pedimos. Jorge dice que es lo justo, que nosotros le damos casa y comida. Lo justo. Como si el amor de un padre fuera algo que se paga con labores domésticas. Cerré los ojos y pensé en mi María. Ella nunca me hubiera dejado vivir así. Ella me hubiera dicho: Miguel, tienes que hacer algo, tienes que recuperar tu dignidad. Pero María ya no estaba, y yo me había vuelto un fantasma en la casa de mi propio hijo. Esa noche, mientras planchaba la ropa de toda la familia en la cocina, escuché a Jorge y Paola hablando en su recámara. La puerta estaba entreabierta y sus voces llegaban claras hasta donde yo estaba. ¿Crees que el viejo esté bien?, preguntó Jorge. Por un momento pensé que finalmente se había dado cuenta de cómo me trataban. Está perfecto, respondió Paola. Tiene techo, comida y nosotros no gastamos en empleada. Es un arreglo que nos conviene a todos. Tienes razón, dijo mi hijo. Además, a su edad, ¿qué más puede pedir? ¿Qué más puedo pedir? Respeto. Dignidad. Que mi propio hijo recuerde que yo trabajé 30 años en la fábrica para darle educación, que vendí mi primer carro para pagarle la universidad, que me quedé despierto todas las noches que tuvo fiebre cuando era niño. Pero esa noche entendí que ya no importaba lo que yo pudiera pedir. Lo que importaba era lo que yo estaba dispuesto a aceptar. Y ya no estaba dispuesto a aceptar esto. La tormenta llegó el jueves por la tarde. No la de lluvia, sino la que llevaba cargándose en esta casa desde hacía meses. Yo estaba en el jardín trasero regando las plantas de Paola cuando escuché voces en el patio delantero. Eran las vecinas que venían a tomar café con ella, como hacían todos los jueves después del gimnasio. La señora Remedios, la que vive en la casa de enfrente con las rejas azules, siempre ha sido de esas personas que preguntan demasiado. La escuché decir: «Ay, Paola, qué bien se ve tu jardín. ¿Quién te lo cuida?» Y Paola, con esa risa que ya conocía demasiado bien, respondió: «El viejo. Para algo tiene que servir, ¿no?» Me quedé quieto detrás de los arbustos de bugambilia,
con la manguera todavía en las manos. A veces uno escucha conversaciones que no debería escuchar, pero que necesita oír para entender su lugar en el mundo. ¿Y cómo te va con él en la casa?, preguntó otra voz que reconocí como la de Carmen, la del final de la cuadra, esa que siempre anda con sus bolsas del mercado y sus chismes frescos. Paola suspiró como si llevara el peso del mundo en los hombros. Pues mira, te voy a ser honesta. Es muy cansado tener a un viejo en la casa. Come, gasta agua, gasta luz y siempre está ahí estorbando. Pero Jorge dice que es nuestro deber cristiano. Deber cristiano. Como si la caridad fuera permitir que tu propio padre viva en tu casa a cambio de trabajar como empleado doméstico. ¿Y no ayuda en nada?, preguntó Carmen, y yo pude imaginarme su cara de falsa preocupación. «Ay, sí ayuda», dijo Paola, y su tono cambió a uno de esas mujeres que se quejan, pero quieren que piensen que son santas. Hace todo el quehacer, cocina, cuida a los niños, lava, plancha, pero es que es muy demandante tenerlo aquí. Siempre necesita algo. El otro día se quejó porque su cuarto está muy frío, como si fuera hotel de 5 estrellas. Mi cuarto. Ese cuartito que antes era la bodega, donde guardaban las cajas de Navidad y los juguetes rotos de los niños. Sin ventana, con una cama individual que cruje cada vez que me muevo y una lámpara que parpadea cuando hay viento. «Pobrecito», murmuró Remedios, pero su voz sonaba más curiosa que compasiva. «¿Y Jorge qué dice?» «Jorge está de acuerdo conmigo. Él dice que a su edad su papá debería estar agradecido de tener donde vivir, que hay muchos viejitos que terminan en asilos terribles. Al menos aquí está con familia». Familia. Esa palabra que antes significaba todo para mí, ahora sonaba hueca, como campana rota. Carmen bajó la voz, pero yo todavía podía escucharla. ¿Y nunca has pensado en, ya sabes, buscarle un lugar especializado? Hay asilos muy buenos ahora. El silencio duró unos segundos que se sintieron como horas. Después escuché la risa de Paola, esa risa que ya me ponía los nervios de punta. Pues mira, se lo he insinuado a Jorge. Le he dicho que ya estamos grandes para estar cuidando viejitos. Tenemos nuestros propios hijos que necesitan atención. Pero él dice que qué van a decir la gente, que qué van a pensar sus hermanas. Sus hermanas, mis hijas, Lupita que vive en Guadalajara con su esposo y sus 3 hijos, y Rosa que se fue a Estados Unidos y apenas llama en Navidad. Ellas que me mandaron flores al funeral de María pero no pudieron venir porque los pasajes están muy caros. Ellas que le dijeron a Jorge que qué bueno que puede cuidar a papá, mientras ellas seguían con sus vidas. Pero si no le gusta, continuó Paola, y ahora su voz sonaba más fuerte, más segura, pues que se vaya. Nadie lo tiene amarrado aquí. Si no está contento con lo que le damos, que busque otra parte. Total, tiene su pensión. Mi pensión. 3,000 pesos al mes que se van en medicinas para la presión y el dolor de rodillas. 3,000 pesos que no alcanzan ni para rentar un cuartito en la colonia más pobre. ¿Y a dónde se va a ir?, preguntó Remedios. Está muy viejo para vivir solo. Pues a un asilo, respondió Paola con esa frialdad que me helaba la sangre. Hay muchos. Y si no le alcanza con su pensión, pues que venda algo. Algo debe tener guardado. Algo debe tener guardado. Como si yo fuera un viejo tacaño que esconde dinero debajo del colchón. Como si no hubiera gastado todos mis ahorros en el funeral de María, en pagarle al doctor que trató de salvarla esos últimos meses, en las medicinas que no sirvieron de nada. Fue entonces cuando escuché una voz que me salvó de seguir oyendo esa conversación. Una voz suave, cálida, que venía del otro lado de la cerca de alambre que separaba esta casa de la de al lado. «Don Miguel», me dijo la señora Consuelo, la vecina mayor que vivía sola con sus gatos y sus macetas llenas de hierbas aromáticas. «¿Está usted ahí?».
Me acerqué a la cerca, dejando la manguera tirada entre las plantas de Paola. Doña Consuelo tenía 78 años, pelo blanco siempre recogido en un chongo perfecto, y esos ojos que han visto mucho mundo. Había enviudado hace 10 años y desde entonces vivía sola, orgullosa, cuidando su jardín y alimentando a todos los gatos del barrio. «Buenas tardes, doña Consuelo», le dije, tratando de que mi voz sonara normal, como si no acabara de escuchar que mi nuera planeaba deshacerse de mí. Ella me miró con esos ojos sabios que ven más allá de lo que uno muestra. «Don Miguel, discúlpeme si me meto donde no me llaman, pero no pude evitar escuchar a la señora Paola hablando con sus amigas». Yo bajé la cabeza, sintiendo la vergüenza subir por mi cuello como marea roja. «Doña Consuelo, yo...» «No se disculpe», me dijo firmemente. «El que debe disculparse no es usted. Pero dígame una cosa, don Miguel. ¿No tenía usted una tierrita por allá por San Pedro de los Pinos? ¿La que le dejó su papá?» La tierra de mi padre. Hacía tanto tiempo que no pensaba en ella que casi se me había olvidado que existía. Don Aurelio, mi padre, trabajó toda su vida como campesino hasta que pudo comprar esos 2 hectáreas en las afueras de San Pedro, un pueblo pequeño como a 3 horas de aquí. Ahí construyó una casita sencilla donde pensaba retirarse cuando ya no pudiera trabajar. Pero mi padre murió de un infarto a los 65 años, cuando yo tenía 38 y estaba ocupado criando a Jorge y las niñas en la ciudad. La casa se quedó sola. Yo iba de vez en cuando los primeros años, pero después la vida se volvió muy ocupada. El trabajo en la fábrica, los hijos que crecían, María que siempre tenía algo que hacer en casa. La última vez que fui a San Pedro fue hace 15 años, para el funeral de don Ramiro, el vecino de mi padre que cuidaba la propiedad. Desde entonces, la casa había estado abandonada. «Sí», le dije a doña Consuelo, «sí tengo esa tierra, pero está muy abandonada. La casa debe estar cayéndose ya». Ella sonrió, y en esa sonrisa vi algo que hacía mucho no veía: esperanza. «Don Miguel, las casas se arreglan, los corazones lastimados también, pero la dignidad, esa no se arregla si uno sigue viviendo donde no lo valoran». Sus palabras cayeron sobre mí como agua fresca en día de calor. Dignidad. Hacía tanto tiempo que no pensaba en esa palabra aplicada a mi propia vida. «¿Pero cómo voy a vivir allá solo?», le pregunté. «Ya estoy muy viejo, doña Consuelo, y no tengo dinero para arreglar la casa». «Mire, don Miguel», me dijo acercándose más a la cerca, bajando la voz para que las amigas de Paola no pudieran oír. «Mi compadre Evaristo vive en San Pedro. La semana pasada me contó que don Ramón, el que tiene la granja grande allá, anda buscando un cuidador, alguien de confianza que viva ahí y cuide que no se metan a robar. No es trabajo pesado, solo estar ahí y reportar si pasa algo raro, y paga bien, lo suficiente para vivir con dignidad». Trabajo. Una razón para levantarme que no fuera servir agua a quien me grita. Un sueldo que sería mío, no una limosna disfrazada de techo y comida. «Piénselo, don Miguel», continuó doña Consuelo. «Usted tiene dónde ir, no está atado aquí, y créame que vale más vivir solo pero con respeto, que vivir acompañado pero como sirviente». Esa noche, después de servir la cena, lavar los platos, bañar a los niños y planchar la ropa del día siguiente, me senté en mi cuartito de bodega y pensé en las palabras de doña Consuelo. Afuera podía escuchar a Jorge y Paola viendo televisión, riéndose de algún programa, sin preocuparse por el viejo que acababa de terminar de hacer todo el trabajo de la casa. Pensé en la tierra de mi padre, en esa casita blanca con techo de teja que él construyó con sus propias manos, adobe por adobe. Recordé los domingos que íbamos cuando yo era joven, cómo mi padre me enseñaba a sembrar frijoles y cómo me decía: «Mijo,
La tierra siempre da lo que le das. Si le das trabajo y respeto, ella te responde igual. ¿Cuándo había dejado de darme respeto a mí mismo? ¿Cuándo había aceptado que mi valor como persona se midiera por qué tan bien lavaba los trastes o qué tan callado me quedaba cuando me gritaban? María me hubiera dado de cachetadas si me viera ahora. Ella que toda la vida me decía: Miguel, tú eres un hombre bueno, trabajador, honrado. No dejes que nadie te haga sentir menos. Pero María ya no estaba, y yo me había vuelto exactamente eso. Menos. Menos que un empleado, porque al menos a los empleados les pagan y los tratan con un mínimo de cortesía. Saqué de mi maleta la carpeta donde guardaba mis papeles importantes. Ahí estaba, la escritura de la propiedad en San Pedro de los Pinos. 2 hectáreas a nombre de Miguel Herrera González. Mi herencia. Mi escape. Por primera vez en 2 años, desde la muerte de María, sentí algo parecido a la esperanza moviendo algo dentro de mi pecho. No era mucho, pero era suficiente para empezar a planear. Jorge nunca preguntó por esa tierra. Para él, su abuelo había sido un campesino pobre que no dejó nada de valor. No sabía que don Aurelio había trabajado como burro para comprar esas 2 hectáreas, que había sido propietario, no peón. Jorge solo conocía la versión de la historia que le convenía, la de un padre que tenía el deber de mantener a su viejo papá porque la familia es sagrada, pero la familia funciona en los 2 sentidos. Y yo ya había hecho mi parte durante 45 años de matrimonio, criando a 3 hijos, trabajando sin descanso. Ahora era mi turno de vivir lo que me quedaba con dignidad. Esa noche, acostado en mi cama que cruje, escuchando los ruidos de una casa que no era mía, tomé una decisión. No se la dije a nadie, ni siquiera me la dije completamente a mí mismo, pero algo cambió en mi interior, como cuando el agua hierve y pasa de líquido a vapor. Mañana empezaría a hacer llamadas. Mañana empezaría a planear mi regreso a casa. Al día siguiente, viernes por la mañana, mientras Paola se fue al gimnasio y Jorge al trabajo, marqué el único número de teléfono que tenía guardado de San Pedro. Era el de la tiendita de don Casimiro, donde siempre paraban los camiones y donde toda la gente del pueblo llegaba a comprar lo necesario. Esperaba que después de tantos años todavía funcionara ese número que tenía anotado en mi libreta vieja. Tienda San Martín, buenos días, contestó una voz que no reconocí. Debía ser algún familiar de don Casimiro. Buenos días, le dije. Disculpe, ¿no estará por ahí Carlos Mendoza? Es que soy Miguel Herrera, hijo de don Aurelio, que tenía la casa en las afueras del pueblo. Ah, don Miguel, exclamó la voz. Soy Roberto, el nieto de don Casimiro. Claro que conozco a Carlos. Él viene aquí todas las tardes. ¿Quiere que le dé recado? Si fuera tan amable, dígale que necesito hablar con él, que es urgente. Este es mi número. 2 horas después sonó mi celular. Era Carlos, mi amigo de la infancia, el que había corrido conmigo por esos terrenos cuando éramos niños y nuestros padres trabajaban la tierra. Miguel, hermano, me dijo con esa voz ronca que le quedó después de tantos años fumando. Roberto me dijo que andabas buscándome. ¿Cómo estás? Hace años que no sabía nada de ti. Carlos, le dije, sintiendo como si fuera a llorar solo de escuchar una voz que me hablaba con cariño. Necesito preguntarte algo sobre la casa de mi papá. ¿Sabes cómo está? Pues mira, Miguel, no te voy a mentir. Está abandonada desde que murió don Ramiro. ¿Te acuerdas de él? Él que la cuidaba. Pero la estructura está buena, las paredes son gruesas, de adobe como hacían antes. El techo tiene algunas goteras, pero nada que no se pueda arreglar con unas tejas nuevas y impermeabilizante. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y el terreno? El terreno está limpio. Yo mismo paso por ahí de vez en cuando y corto el monte para que no se haga selva.
Tienes buenos árboles frutales, mangos, aguacates, naranjas, y el pozo de tu papá todavía da agua buena. Agua, fruta, tierra limpia, todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Carlos, le dije bajando la voz aunque estaba solo en la casa, ¿tú crees que una persona de mi edad pudiera vivir ahí solo? Hubo un silencio del otro lado, y después Carlos me dijo, Miguel, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Y entonces, por primera vez en 2 años, le conté toda la verdad a alguien. Le platiqué cómo había terminado viviendo con Jorge y Paola, cómo me trataban, cómo me sentía como sirviente en lugar de familia. Carlos me escuchó sin interrumpir, solo haciendo sonidos de comprensión de vez en cuando. Hermano, me dijo cuando terminé, ven para acá. Esta no es vida para ti. Y mira, tengo noticias que te van a gustar. ¿Te acuerdas de don Ramón, el que tiene la granja grande donde antes trabajaba mi papá? Sí, me acuerdo. Pues anda buscando cuidador, alguien que viva en la propiedad y esté pendiente de que no se metan a robar. No es trabajo pesado, Miguel. Solo estar ahí, dar una vuelta de vez en cuando, reportar si ve algo raro, y paga 4,000 pesos al mes, más un bono en tiempo de cosecha. 4,000 pesos, más de lo que ganaba en mi pensión. Dinero limpio, ganado con trabajo honesto, no limosna disfrazada de generosidad familiar. ¿En serio crees que me daría el trabajo? Miguel, don Ramón te conoce desde que éramos chavos. Él sabe que eres hombre de palabra, trabajador. Además, él mismo me dijo que prefiere a alguien mayor, con experiencia, que no ande con novias y fiestas como los jóvenes. Si quieres, yo le hablo hoy mismo. Esa tarde, mientras preparaba la comida para Jorge y su familia, sonó mi teléfono. Era don Ramón en persona. Miguel, me dijo con esa voz grave que recordaba de mis tiempos de juventud. Carlos me platicó de tu situación. Mira, yo necesito a alguien de confianza en mi propiedad. El trabajo es sencillo. Vivir en la casita que está junto a la entrada principal, dar una vuelta por las instalaciones 2 veces al día y reportarme cualquier cosa extraña. ¿Te interesa? Don Ramón, le seré honesto. Ya tengo 73 años. No sé si... Miguel, me interrumpió. Yo tengo 75 y sigo trabajando todos los días. La edad no importa si el hombre es cumplido. Carlos me dice que tu casa familiar está cerca de mi propiedad. Podrías vivir ahí y solo venir a hacer las rondas. ¿Cuándo podrías empezar? ¿Cuándo necesita que empiece? La semana que viene, si es posible. El muchacho que tenía se fue a Estados Unidos y necesito a alguien pronto. Esa noche, después de que todos se durmieron, saqué todos mis documentos. La escritura de la propiedad de mi padre, mi identificación, mi cartilla del seguro, mis papeles de la pensión. Todo estaba en orden. La tierra era legalmente mía, nadie me la podía quitar. Empecé a planear en secreto. Durante el día, cuando Paola se iba con las vecinas y Jorge estaba trabajando, yo hacía llamadas. Contacté a don Esteban, el albañil que conocía desde hace años, para preguntarle cuánto costaría arreglar el techo de la casa. Me dijo que con 10,000 pesos quedaba como nueva. 10,000 pesos que no tenía, pero que podría juntar si vendía algunas cosas. La televisión pequeña que María y yo habíamos comprado para nuestra recámara y que ahora estaba guardada en una caja porque aquí no la necesitaba. Los muebles que habían quedado en casa de una prima que me los cuidaba. No era mucho, pero sería suficiente para empezar. Los siguientes días fueron extraños. Por fuera seguía siendo el mismo Miguel que servía desayunos y lavaba ropa. Por dentro, era un hombre que planeaba su escape hacia la libertad. Cada orden de Paola, cada grito de «Viejo, haz esto, viejo, haz lo otro», se volvía más fácil de soportar porque sabía que tenía fecha de caducidad. Le pedí a doña Consuelo que me hiciera el favor de acompañarme al banco.
Le dije que necesitaba hacer unos trámites de mi pensión, pero en realidad quería sacar todo mi dinero y abrirme una cuenta en San Pedro. Ella no preguntó detalles, pero en sus ojos vi que entendía lo que estaba pasando. Don Miguel, me dijo mientras caminábamos de regreso del banco, usted está haciendo lo correcto. Un hombre debe vivir con dignidad, no importa la edad que tenga. ¿Usted cree que soy muy viejo para empezar otra vez? Mire, don Miguel, mi Evaristo murió cuando yo tenía 68 años. Todo el mundo me decía que ya para qué iba a cambiar cosas en mi casa, que ya para qué iba a aprender cosas nuevas. Pero yo pinté toda mi casa de azul porque siempre quise una casa azul y él no me dejaba. Aprendí a manejar porque nunca había manejado. Me compré un periquito y le enseñé a hablar. ¿Sabe por qué? Porque mientras uno esté vivo, puede empezar de nuevo. Una casa azul, manejar, un periquito que habla, cosas pequeñas pero suyas, decisiones tomadas con libertad. Eso era lo que yo quería. Decisiones pequeñas pero mías. El miércoles por la noche, Carlos me llamó para confirmar todos los detalles. Don Ramón quería que empezara el lunes siguiente. El trabajo incluía casa para el cuidador, pero como yo tenía mi propiedad cerca, podía vivir ahí y solo ir a hacer las rondas. Ya hablé con don Esteban, me dijo Carlos. Dice que puede empezar a arreglar tu casa este fin de semana si le das el anticipo. También mi esposa dice que te puede preparar comida los primeros días mientras te instalas. Comida preparada con cariño, no con obligación. Una casa arreglada para mí, no para que yo la arregle para otros. Un trabajo donde mi experiencia valiera algo, no donde mi edad fuera una carga. El jueves en la mañana, mientras Paola se bañaba y Jorge desayunaba leyendo noticias en su teléfono, yo empaqué discretamente mis pocas pertenencias en la maleta que había traído 2 años atrás. Mi ropa, mis medicinas, la foto de María y yo el día de nuestra boda, el rosario que me regaló mi madre y los documentos importantes. Todo lo que realmente me pertenecía cabía en una maleta mediana y una bolsa de plástico. Jorge se fue a trabajar sin despedirse, como siempre. Paola salió gritando: «Viejo, no se te olvide lavar los baños, que vienen mis hermanas en la tarde». Yo le dije que sí, como siempre, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía un plan. A las 10 de la mañana llegó el taxi que había pedido al sitio de la esquina. Le dije al chofer que esperara, que solo iba por una maleta. Subí a mi cuartito, tomé mis cosas y dejé sobre la mesa una nota que había escrito la noche anterior. Jorge y Paola. Encontré mi casa de ancianos. Es en el lugar donde nací y donde debí quedarme siempre. Gracias por su hospitalidad estos 2 años. Que Dios los bendiga. Miguel. No mencioné la tierra de mi padre. No les dije dónde iba exactamente. No les expliqué que tenía trabajo o dinero para vivir. Que pensaran lo que quisieran. Que se imaginaran que me había ido a morir debajo de un puente si eso los hacía sentir mejor. Cerré la puerta del cuarto que nunca fue mío y bajé las escaleras cargando mi maleta. El taxista me ayudó a ponerla en la cajuela. «¿A dónde vamos, jefe?», me preguntó. «A la central de autobuses», le dije. «Voy a San Pedro de los Pinos». «¿Ahí tiene familia?». Miré por la ventana la casa de 2 pisos donde había vivido los últimos 2 años como sirviente. «No», le dije, «ahí tengo mi casa». Mientras el taxi se alejaba por las calles de la colonia, pensé en Jorge llegando del trabajo y encontrando la nota. Pensé en Paola gritándole que se busque quien le lave los baños y cuide a los niños. Pensé en los dos tratando de explicarles a sus amigos por qué el viejo se había largado así, de un día para otro. Pero sobre todo pensé en la casa blanca de adobe que me esperaba en San Pedro, en los árboles frutales de mi padre, en el pozo de agua limpia, en don Ramón que me había ofrecido trabajo sin preguntarme si era muy viejo o muy lento.
Por primera vez en 2 años, me sentí como Miguel Herrera otra vez, no como el viejo. El autobús a San Pedro salía a las 2 de la tarde. Yo llegué a la central a las 11 y me senté en una banca a esperar, con mi maleta entre las piernas y mi bolsa de documentos bien agarrada. La gente pasaba corriendo de un lado a otro, cargando niños y paquetes, gritándose instrucciones, viviendo sus vidas ocupadas. Yo no tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, el tiempo era mío. El camión llegó a San Pedro de los Pinos cuando el sol ya estaba bajando, pintando de naranja las montañas que rodeaban el pueblo. Hacía 15 años que no venía por estos rumbos, pero el aire seguía oliendo igual, a tierra húmeda, a humo de leña, a flores de bugambilia. El chofer me ayudó a bajar mi maleta y me dijo: «Que le vaya bien, don Miguel. Este pueblo está bonito para descansar». Descansar. Qué palabra tan extraña después de 2 años de no parar nunca. Carlos me estaba esperando en la parada, junto al kiosco del centro. Lo reconocí inmediatamente, aunque tenía más canas y algunos kilos de más. Sus ojos siguieron siendo los mismos que conocía desde niño, esos ojos que siempre me veían como amigo, no como estorbo. «Miguel», me dijo abrazándome con esas palmadas fuertes en la espalda que dan los hombres que se quieren de verdad. «Bienvenido a casa, hermano». Casa. Esa palabra sonó diferente en su boca que en la de Jorge cuando me decía: «Esta es tu casa», pero me trataba como empleado. Subimos a su camioneta vieja, de esas que han visto muchos caminos de terracería pero siguen funcionando. «Primero vamos a ver tu propiedad», me dijo mientras manejaba por las calles empedradas del pueblo. «Después, si quieres, pasamos a que saludes a mi Esperanza. Ella ya preparó cena para ti». Cena preparada sin que yo la pidiera, sin que fuera mi obligación hacer algo a cambio, solo porque era amigo de su esposo y había llegado de viaje. Mi padre había construido su casa en las afueras del pueblo, donde la tierra era más barata pero también más tranquila. El camino de terracería estaba mejor de lo que recordaba, y cuando llegamos pude ver que alguien había estado cuidando el terreno. El pasto estaba cortado, los árboles frutales podados, no había maleza creciendo salvaje por todos lados. «Yo vengo cada mes», me explicó Carlos viendo mi cara de sorpresa. «No podía dejar que la tierra de don Aurelio se perdiera. Tu papá fue muy bueno conmigo cuando éramos jóvenes». La casa se veía pequeña comparada con la de 2 pisos de Jorge, pero tenía algo que la otra nunca tuvo. Me pertenecía. Las paredes de adobe estaban firmes, pintadas de blanco como las había dejado mi padre. El techo de teja tenía algunas piezas rotas, pero la estructura estaba sólida. Caminamos alrededor de la propiedad, mientras Carlos me iba explicando lo que necesitaba arreglo. «Las goteras son aquí y aquí», me decía señalando manchas de humedad en las vigas. «Pero don Esteban dice que con cambiar unas 20 tejas y echar impermeabilizante, queda perfecta. Las paredes no tienen ni una grieta. Tu papá construyó para que durara 100 años». Entramos a la casa y sentí algo extraño en el pecho. Los cuartos estaban vacíos pero limpios. Alguien había estado barriendo y quitando telarañas. Las ventanas dejaban entrar luz dorada del atardecer y desde la cocina se veía el patio trasero con los árboles de mango y aguacate que mi padre había plantado cuando yo era joven. «¿Quién ha estado limpiando?», le pregunté a Carlos. «Mi Esperanza y algunas vecinas. Cuando les dije que venías, se organizaron para que encontraras todo presentable. Así somos aquí, Miguel. La gente se ayuda». Gente que se ayuda. Gente que limpia tu casa sin conocerte bien, solo porque eres amigo de su amigo. Qué diferente era esto de vivir donde te gritan por ayudar. Recorrimos los 2 cuartos, la cocina, el baño que mi padre había construido años después de la casa principal. Todo estaba funcionando. El tinaco tenía agua,
La luz eléctrica funcionaba. El gas llegaba por tanque como siempre había sido en el pueblo. «Mañana viene don Esteban temprano», me dijo Carlos mientras salíamos al patio. «Dice que en una semana te deja esto como palacio. Y mira, Miguel, tus árboles están cargados. Tienes mangos para todo el año y aguacates que van a estar listos el mes que viene». Mangos y aguacates míos. Fruta que podía comer cuando quisiera, no cuando me dieran permiso. Nos sentamos en 2 sillas de plástico que Carlos había traído de su camioneta. El sol se estaba metiendo detrás de las montañas y empezaban a escucharse los grillos y las ranas del arroyo que pasaba cerca. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mi amigo, y en su voz había una preocupación genuina que hacía mucho no escuchaba. «Como si pudiera respirar otra vez», le dije, y era la verdad. Nos quedamos callados un rato, viendo cómo se encendían las primeras luces del pueblo a lo lejos. Yo pensaba en Paola llegando del gimnasio y encontrando la casa vacía, sin nadie que le sirviera agua ni le preparara la cena. Pensaba en Jorge leyendo mi nota y teniendo que explicarle a sus hijos por qué el abuelo se había ido. Pero no sentía culpa. Sentía algo que había olvidado que existía. Paz. «Vámonos a cenar», dijo Carlos levantándose. «Esperanza hizo mole, de ese que te gustaba cuando éramos chavos». La casa de Carlos y Esperanza estaba en el centro del pueblo, pintada de amarillo con macetas de geranios en todas las ventanas. Esperanza era una mujer redonda y sonriente que me recibió como si fuera pariente que regresa después de mucho tiempo. «Don Miguel», me dijo secándose las manos en el delantal. «Qué gusto tenerlo de vuelta. Carlos me ha contado tanto de ustedes de jóvenes que siento que ya lo conozco». La mesa estaba puesta con platos de barro, tortillas calientes, mole que olía a gloria y agua de Jamaica en una jarra de vidrio azul. Una mesa puesta para recibir a un invitado, no para que el invitado sirviera a otros. Durante la cena, Esperanza me preguntó por mi vida en la ciudad, pero de manera respetuosa, sin curiosidad morbosa. Cuando le conté que había enviudado, me dijo: «Qué difícil debe haber sido, don Miguel, perder a la compañera de toda la vida y después tener que cambiar todo». No me preguntó por qué había decidido regresar al pueblo, no me hizo sentir que tenía que justificar mi decisión. Solo me dio más mole y me dijo: «Lo importante es que ya está aquí, en su tierra». Después de cenar, Carlos me llevó a conocer a don Ramón. Vivía en una casa grande cerca de su propiedad, rodeada de jardines bien cuidados. Tenía 75 años, pero se veía fuerte, con esas manos grandes de hombre que ha trabajado la tierra toda su vida. «Miguel», me dijo estrechando mi mano con firmeza, «me da mucho gusto que hayas aceptado el trabajo. Necesito a alguien de confianza, alguien que entienda que cuidar una propiedad no es solo caminar por ella, sino amarla». Me explicó mis responsabilidades. Tenía que hacer 2 recorridos diarios por la granja, uno temprano en la mañana y otro al atardecer. Revisar que las cercas estuvieran en buen estado, que no hubiera animales extraños metidos, que nadie hubiera dejado basura o hubiera tratado de entrar sin permiso. Una vez a la semana tenía que reportarle por escrito cualquier cosa que hubiera notado. «No es trabajo pesado», me dijo, «pero sí importante. Esta granja es el sustento de 20 familias que trabajan aquí. Cuidarla es cuidar su trabajo también». Trabajo importante, responsabilidad que importaba, gente que dependía de que yo hiciera bien mi labor, no gente que me veía como estorbo útil. «¿Cuándo puedo empezar?», le pregunté. «Cuando gustes. Pero tómate unos días para instalarte bien en tu casa. El trabajo va a estar ahí cuando estés listo». Esa noche dormí en casa de Carlos y Esperanza, en un cuarto que tenían para sus hijos cuando venían de visita. La cama tenía sábanas limpias que olían a detergente y suavizante, pero sobre todo
tenía algo que mi cama en casa de Jorge nunca tuvo: privacidad. Nadie iba a entrar sin tocar, nadie iba a gritarme que me levantara a hacer algo. Me desperté temprano, no porque alguien me estuviera gritando, sino porque mi cuerpo ya estaba acostumbrado. Pero en lugar de levantarme corriendo a preparar desayuno para otros, me quedé acostado viendo el techo y escuchando los sonidos del pueblo despertando. Gallos cantando, perros ladrando a lo lejos, el camión de la basura pasando por las calles empedradas. Sonidos de vida normal, no de prisas y órdenes. Don Esteban llegó a mi casa a las 7 de la mañana, con su camioneta llena de herramientas y materiales. Era un hombre de mi edad, tostado por el sol, con esas manos expertas que saben arreglar lo que otros rompen. «Don Miguel», me dijo quitándose el sombrero, «vamos a dejar esta casa como nueva. Usted no se preocupe por nada, yo me encargo de todo». Pero yo sí quería preocuparme. Quería estar ahí viendo cómo arreglaban mi casa, cómo ponían tejas nuevas en mi techo, cómo impermeabilizaban mis paredes. Después de 2 años de no tener nada mío, cada clavo que ponían era como una pequeña victoria. «¿Puedo ayudar en algo?», le pregunté. Don Esteban me miró sorprendido. Probablemente esperaba que me fuera a sentar a la sombra mientras él trabajaba, como hacen los patrones que contratan albañiles. «Claro, don Miguel. Si gusta, puede ir pasándome las herramientas, y usted conoce la casa mejor que yo. Puede decirme si ve algo que no esté quedando como debe». Pasé todo el día ayudándole a arreglar mi casa. No era trabajo pesado para mí, pero sí trabajo significativo. Cada teja que poníamos en su lugar, cada grieta que rellenábamos, cada pared que pintábamos, era un paso más hacia tener un hogar de verdad. A mediodía llegó Esperanza con comida para todos: tacos de guisado, agua de limón y fruta fresca. Nos sentamos en el patio, debajo del árbol de mango, a comer y a platicar sobre el progreso del trabajo. «Se ve muy bien, don Miguel», me dijo Esperanza viendo las tejas nuevas que ya estábamos poniendo. Su papá estaría orgulloso de ver cómo está cuidando la casa que él construyó. Mi papá estaría orgulloso. Hacía años que nadie me decía algo así, que alguien pensara que yo podía ser motivo de orgullo para alguien. Los siguientes días pasaron en esa rutina nueva y extraña: levantarme cuando mi cuerpo me despertaba, no cuando me gritaban. Desayunar sentado en mi mesa, leyendo el periódico local que Carlos me había comprado, tomándome el tiempo que quisiera. Después ir a trabajar en los arreglos de la casa, aprendiendo otra vez el placer de hacer algo para mí, no para otros. Don Esteban trajo a su hijo para que me ayudara con la instalación eléctrica y la plomería. Rodrigo tenía como 30 años, era respetuoso, y me preguntaba mi opinión sobre dónde poner los contactos nuevos y cómo quería que funcionara la regadera. «¿Cómo la quiere, don Miguel? ¿Más presión o está bien así?». Mi opinión importaba. Mis preferencias se tomaban en cuenta. Yo decidía cómo quería que fuera mi casa. El viernes por la tarde, don Esteban me dijo: «Ya está, don Miguel. Su casa está lista para que viva como rey». Y tenía razón. Las paredes lucían blancas y limpias, el techo ya no tenía goteras, la cocina tenía una estufa nueva que había comprado con mis ahorros, el baño funcionaba perfectamente. Era una casa pequeña y sencilla, pero era mía. Esa noche dormí por primera vez en mi propia casa en 15 años, en mi cama, con mis sábanas, en mi cuarto, con mi puerta que podía cerrar cuando quisiera. El silencio era diferente al silencio de la ciudad. Aquí se escuchaban grillos, viento en los árboles, el arroyo corriendo cerca. Sonidos de vida, no de vacío. El lunes empecé a trabajar con don Ramón. Me levantó temprano, pero porque quise, no porque alguien me estuviera gritando. Me preparé mi propio desayuno: café cargado como me gusta, huevos revueltos con jitomate, tortillas que había comprado el día anterior en la tortillería del pueblo.
El primer recorrido por la granja me tomó casi 2 horas, no porque fuera muy grande, sino porque me tomé el tiempo de conocer cada rincón. Don Ramón tenía vacas, algunos caballos, corrales para pollos y sembradíos de maíz y frijol. Todo estaba bien cuidado, organizado, limpio. Durante el recorrido me encontré con algunos trabajadores de la granja. Todos me saludaron con respeto. «Buenos días, don Miguel. ¿Cómo está?» No me conocían, pero sabían que don Ramón me había contratado, y eso era suficiente para que me trataran bien. Qué diferente era esto de vivir donde todos sabían que eras tolerado por lástima. Mi rutina se fue estableciendo naturalmente. Primer recorrido temprano, después desayuno tranquilo leyendo el periódico. Por las mañanas trabajaba en mi jardín, plantando las verduras que quería comer: chile, tomate, cilantro, cebolla. Por las tardes, segundo recorrido por la granja y después cena viendo el atardecer desde mi patio. Las noches eran para mí, para leer los libros que había comprado en la librería del pueblo, para escribir en un cuaderno las cosas que quería recordar, para hablarle a la foto de María y contarle cómo había sido mi día. «Hoy planté cilantro», le decía a su foto. «Ya sabes cómo me gusta para los frijoles. Y el vecino de al lado me trajo naranjas de su árbol. Gente buena, María, como la que conocíamos antes». Los vecinos, efectivamente, eran gente buena. Don Jacinto, que vivía en la casa más cercana, me había traído naranjas sin que se las pidiera. «Para que pruebe, don Miguel, estas están muy dulces». Su esposa, doña Carmen, me había regalado una maceta con hierbas de olor, para que tenga su té de manzanilla cuando le duela algo. Regalos sin condiciones, gentilezas sin esperar nada a cambio. Así funcionaba la vida aquí. Don Ramón pasaba a verme cada 2 o 3 días, no para checar si estaba haciendo bien mi trabajo, sino para platicar. Me contaba historias de la granja, de los trabajadores, de los problemas que había tenido con sequías y plagas en años anteriores. «Miguel», me dijo un día mientras caminábamos por los corrales, «me da mucho gusto tenerte aquí. Los muchachos que tenía antes solo venían por el dinero. Tú vienes porque entiendes lo que significa cuidar algo». Entender lo que significa cuidar algo. Sí, yo sabía lo que eso significaba. Había cuidado a María durante su enfermedad, había cuidado a mis hijos cuando eran pequeños, había cuidado mi trabajo en la fábrica durante 30 años. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba cuidando algo que también me cuidaba a mí. Las semanas pasaron sin que me diera cuenta. No porque fueran vacías o aburridas, sino porque estaban llenas de la clase correcta de ocupación. Trabajo que tenía sentido, rutinas que yo había escogido, decisiones pequeñas pero importantes que tomaba todos los días. ¿Qué iba a desayunar? ¿A qué hora iba a regar mis plantas? ¿Cuándo iba a ir al pueblo a hacer compras? ¿Qué programa iba a ver en mi televisión nueva mientras cenaba? Decisiones mías, tiempo mío, vida mía. Una tarde, mientras regaba mi jardín de verduras que ya estaba empezando a dar frutos, me di cuenta de que hacía semanas que no pensaba en Jorge y Paola. No con dolor, no con coraje, simplemente no pensaba en ellos. Estaba demasiado ocupado viviendo mi vida para preocuparme por la vida que había dejado atrás. Esa noche, sentado en mi patio viendo las estrellas que aquí se ven mejor que en la ciudad, me sentí agradecido. No feliz todavía, porque la felicidad toma tiempo después de tanto dolor, pero sí en paz. En paz conmigo mismo, con mi decisión, con mi vida nueva. Por primera vez en 2 años, cuando me levanté por la mañana, tenía ganas de ver qué me traería el día. No miedo de lo que me iban a ordenar hacer. Había pasado exactamente 15 días desde que llegué a San Pedro, cuando escuché el ruido del carro subiendo por el camino de terracería hacia mi casa. Era un sábado por la tarde,
Yo estaba podando los rosales que doña Carmen me había ayudado a plantar junto a la entrada. El motor sonaba conocido, pero no quise levantar la vista hasta que se detuvo completamente. Era Jorge. Mi hijo había manejado 3 horas para llegar hasta aquí. Se bajó del carro despacio, como si no estuviera seguro de lo que iba a encontrar. Llevaba una camisa que yo le había planchado muchas veces en su casa, pantalones que yo había doblado y guardado en su closet. Se veía cansado, con ojeras que no le conocía. «Papá», me dijo desde la reja de alambre que separaba mi terreno del camino. Su voz sonaba diferente, más suave de como me había hablado en los últimos 2 años. Yo seguí podando las rosas, cortando las ramas secas con las tijeras que don Jacinto me había prestado. «Jorge», le respondí sin voltear a verlo. «¿Cómo me encontraste?». Pregunté en el pueblo. «La gente es muy amable aquí». «Sí, lo es». Corté otra rama seca y la eché en el montón que después iba a quemar. «¿Qué se te ofrece?». Hubo un silencio largo. Yo podía sentir que él quería que lo invitara a pasar, que actuara como el papá de siempre, el que recibía a su hijo con los brazos abiertos sin importar cómo me hubiera tratado. Pero ese papá ya no existía. Este era Miguel Herrera, el hombre que había aprendido a valorarse a sí mismo. «Papá, necesitamos hablar». «Habla», le dije, pero seguí trabajando en mis plantas. «¿Puedo pasar?». Por primera vez levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. En ellos no vi el cariño que esperaba ver. No vi arrepentimiento genuino. Vi necesidad. Vi cálculo. Vi a un hombre que había venido a buscar algo que le hacía falta. «La reja no tiene llave», le dije señalando hacia la entrada, «pero limpia tus zapatos antes de pisar mi pasto». Jorge entró con esa sonrisa forzada que yo conocía demasiado bien, esa que ponía cuando quería conseguir algo sin dar mucho a cambio. Se acercó a donde yo estaba trabajando y se quedó parado a un lado con las manos en los bolsillos. «Se ve muy bien tu casa, papá. Se ve cómoda». «Lo está. Es pequeña, pero es mía. Nadie me grita aquí, nadie me dice que estorbo». Corté la última rama seca y me enderecé, sintiendo cómo mis rodillas protestaban pero sin quejarme. «¿Para qué viniste, Jorge?». Él miró hacia la casa, hacia el jardín bien cuidado, hacia los árboles frutales que estaban empezando a cargar otra vez. «Papá, nosotros hemos estado pensando mucho desde que te fuiste». «¿Nosotros?». «Paola y yo. Los niños también preguntan por ti». «Los niños». Mis nietos que durante 2 años solo me vieron como el señor que les preparaba el desayuno y les planchaba los uniformes. ¿Ahora preguntaban por mí? ¿Y qué preguntan? Jorge se aclaró la garganta. «Preguntan cuándo vas a regresar. Diego dice que nadie le corta la fruta como tú. Sofía extraña que le hagas las trenzas por las mañanas». Claro que me extrañaban. Extrañaban al empleado doméstico gratuito que había sido para ellos, pero seguí podando, ahora trabajando en un rosal que no necesitaba poda, solo para tener algo que hacer con las manos. «Papá», continuó Jorge, y su voz se volvió más urgente. «La verdad es que las cosas están difíciles en la casa sin ti». Ahí estaba, la verdad empezando a salir. ¿Difíciles cómo? Pues Paola ha tenido que contratar una muchacha para que la ayude con los quehaceres y con los niños, pero cuesta 3,000 pesos al mes y pues está complicado el dinero. 3,000 pesos, casi lo mismo que me daba don Ramón, pero ellos lo tenían que pagar en lugar de recibirlo gratis de su esclavo familiar. Además, siguió Jorge viendo que yo no respondía, la muchacha no cocina tan rico como tú. Los niños se quejan de la comida y Paola dice que las tortillas que compra no saben igual que las que tú hacías. Por supuesto que no sabían igual. Yo las hacía con cariño hacia mis nietos, aunque fuera cariño no correspondido. Una empleada las hace porque le pagan.
Y luego, Jorge continuó con su letanía de quejas. Tuvimos que llevar a Diego al doctor porque se enfermó del estómago por comer en la calle. Tú siempre cuidabas muy bien lo que comían los niños. Sí, yo cuidaba lo que comían. Mientras Paola se iba de compras y Jorge trabajaba, yo era quien se aseguraba de que mis nietos tuvieran comida sana y hecha en casa. Ahora descubrían lo que costaba reemplazar todo lo que yo hacía. Papá, me dijo Jorge acercándose más, vengo a pedirte que regreses. Te necesitamos. Me necesitaban. No me querían. Me necesitaban. Como se necesita una herramienta útil. ¿Y Paola qué dice de que yo regrese? Jorge bajó la vista. Ella está de acuerdo. Dice que tal vez antes no te tratábamos como debíamos, que tal vez no valorábamos todo lo que hacías por la familia. Tal vez. Como si hubiera duda de que me trataban mal, como si no estuviera segura de que me habían usado como sirviente durante 2 años. ¿Y tú qué dices, Jorge? ¿Tú crees que no me trataban como debían? Mi hijo se movió incómodo, pateando una piedrita con el pie. Papá, pues, a veces tal vez sí fuimos un poco duros contigo, pero era porque estábamos estresados con el trabajo, con los gastos, con los niños. Tú sabes cómo es. Un poco duros. Reducir 2 años de humillación diaria a un poco duros. Reducir los gritos de viejo, haz esto viejo, haz lo otro, a estrés laboral. ¿Y ahora van a ser diferentes? Claro que sí, papá, te lo prometemos. Vas a tener tu cuarto más cómodo, vas a poder descansar más. No te vamos a pedir tanto trabajo. No me iban a pedir tanto trabajo, pero sí me iban a pedir trabajo, como siempre. Solo que tal vez con mejor cara, con más cortesía, hasta que se les olvidara otra vez y volvieran a tratarme como estorbo útil. Dejé las tijeras sobre la mesa de plástico donde tenía mis herramientas de jardín y miré a mi hijo directamente a los ojos. Jorge, ¿sabes qué trabajo tengo ahora? Él pareció sorprendido por el cambio de tema. ¿Trabajo? Pero papá, tú ya estás retirado. Soy cuidador de la granja de don Ramón. Hago 2 recorridos al día, reviso que todo esté en orden, reporto cualquier problema. Me pagan 4,000 pesos al mes. Los ojos de Jorge se agrandaron. 4,000 pesos. Pero papá, ¿para qué trabajas? Nosotros te damos casa y comida. Me pagan 4,000 pesos por hacer un trabajo que yo respeto y que otros respetan. Don Ramón me dice Don Miguel cuando me habla. Los trabajadores me saludan con cariño cada mañana. Cuando termino mi jornada, nadie me grita que vaya a lavar trastes o a planchar ropa. Jorge se quedó callado, procesando lo que le estaba diciendo. Además, continué, esta casa es mía. Mi papá la construyó con sus manos y me la heredó. Aquí nadie me dice que estoy de arrimado, que debería estar agradecido por el techo que me dan. Pero papá, nosotros nunca, ¿qué, Jorge? Nunca me dijeron que era su empleado doméstico gratuito. Nunca se rieron cuando Paola me gritaba delante de sus amigas. Nunca me hicieron sentir como si mi edad fuera una carga para ustedes. Mi hijo abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Porque sabía que todo lo que yo estaba diciendo era verdad, y las verdades no se pueden negar cuando se dicen así de claro. Siéntate, le dije señalando una silla de plástico que tenía bajo la sombra del árbol de mango. Voy a traer agua. Entré a mi casa, a mi cocina ordenada como a mí me gusta, y saqué una jarra de agua fresca del refrigerador. Serví 2 vasos, pero esta vez no era porque alguien me hubiera gritado que trajera agua. Era porque yo, como anfitrión en mi propia casa, decidía ofrecer agua a mi visita. Cuando regresé, Jorge estaba viendo alrededor del patio con cara de sorpresa. «Papá, esto está muy bonito. ¿Tú hiciste todo este jardín?» «Con ayuda de los vecinos. Aquí la gente se ayuda sin esperar nada a cambio.
Doña Carmen me regaló las plantas, don Jacinto me enseñó a podarlas bien, don Esteban me ayudó a instalar el sistema de riego. Le di su vaso de agua y me senté en la otra silla. Por primera vez en 2 años, yo era quien ofrecía hospitalidad, no quien la recibía como limosna. ¿Y te gusta vivir aquí solo?, me preguntó. Me gusta vivir donde me respetan. Me gusta levantarme cuando mi cuerpo me despierta, no cuando alguien me grita. Me gusta decidir qué voy a desayunar, qué voy a ver en la televisión, a qué hora voy a dormir. Jorge tomó agua en silencio. Podía ver que estaba calculando, pensando en cómo convencerme de regresar. Su cara tenía esa expresión que ponía cuando era niño y quería algo que sabía que era difícil de conseguir. «Papá», me dijo finalmente, «entiendo que aquí estés cómodo, pero piensa en los niños. Ellos sí te quieren, sí te extrañan. ¿No estarías dispuesto a regresar por ellos?» Los niños. La carta que sabía que iba a jugar tarde o temprano. «Jorge, ¿tú crees que es bueno para los niños ver a su abuelo siendo tratado como empleado doméstico? ¿Crees que les enseña valores correctos ver que los mayores no merecen respeto?» «Pero papá, yo te digo que va a ser diferente». «¿Diferente cómo? ¿Ya contrataron empleada fija? ¿Ya decidieron que Paola va a cocinar y limpiar como cualquier esposa normal? ¿O solo van a ser más educados mientras me siguen usando como sirviente?» Jorge no respondió inmediatamente. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. «La empleada está muy cara, papá. No podemos mantenerla mucho tiempo. Y Paola dice que ella no sabe cocinar tan bien como tú, que los niños están acostumbrados a tu comida». Ahí estaba la verdad completa. No habían venido por mí, habían venido por mis servicios. No me extrañaban como padre y abuelo. Me extrañaban como cocinero, niñero y empleado doméstico gratuito. Me levanté de mi silla y caminé hacia el árbol de aguacate que estaba cargado de fruta. Corté uno maduro y regresé a donde estaba Jorge. «Mira», le dije mostrándole el aguacate. «Este árbol lo plantó tu abuelo cuando yo tenía tu edad. Él me enseñó que para que un árbol dé frutos buenos, hay que cuidarlo con respeto. Hay que darle agua cuando la necesita, abono cuando lo requiere, podarlo cuando es tiempo». Jorge me miraba sin entender a dónde iba con esa historia. «Pero si tratas al árbol mal, si solo te acuerdas de él cuando quieres fruta, si lo golpeas o lo descuidas, llega un momento en que se seca. Y cuando se seca un árbol por maltrato, ya no revive aunque después le eches toda el agua del mundo». Le puse el aguacate en las manos. «Yo soy ese árbol, Jorge. Ustedes me maltrataron durante 2 años. Solo se acordaban de mí cuando necesitaban algo. Ahora vendes porque necesitan fruta, pero el árbol ya no está en su jardín. Papá, no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tú tienes una esposa, Jorge. Ella puede cocinar, limpiar, cuidar a sus propios hijos, puede hacer todo lo que yo hacía en su casa, igual que lo hizo mi María durante 45 años cuando te crió a ti y a tus hermanas». La cara de Jorge cambió. Por primera vez vi algo que podría haber sido vergüenza genuina. «¿Te acuerdas cómo trabajaba tu madre?», le pregunté. «Se levantaba antes que todos para preparar desayunos, lavaba, planchaba, cuidaba la casa, nos cuidaba a nosotros cuando nos enfermábamos, y nunca, ni una sola vez la traté como empleada. Siempre fue mi esposa, la señora de la casa, merecedora de respeto». «Pero papá, las cosas eran diferentes antes». «No, Jorge, los valores eran diferentes. Antes los hombres sabíamos que nuestras esposas merecían respeto por el trabajo que hacían en casa. Ahora tu esposa cree que ese trabajo es demasiado para ella, pero no era demasiado para un viejo de 73 años. Jorge se quedó callado, dándole vueltas al aguacate entre sus manos. «Además», continué,
¿Qué clase de hombre eres si no puedes mantener a tu familia sin necesidad de que tu papá anciano trabaje gratis para ustedes? Yo a tu edad mantenía a 5 personas con mi sueldo de la fábrica. Tu madre nunca tuvo que buscar trabajo porque yo sabía cuál era mi responsabilidad. Esas palabras le dolieron, lo vi en sus ojos, pero eran palabras que necesitaba escuchar. No es que no pueda mantenerlos, papá, es que es más difícil ahora. Todo está más caro. Todo siempre ha estado caro, Jorge. La diferencia es que antes los hombres sabíamos que mantener a la familia era nuestro trabajo, no algo que había que repartir con los papás ancianos. Nos quedamos callados un rato largo. Jorge seguía dándole vueltas al aguacate. Yo regresé a trabajar en mis plantas. El silencio no era incómodo para mí. Era mi casa, mi tiempo, mi decisión si quería hablar o no. ¿No hay nada que te haga cambiar de opinión?, me preguntó finalmente. Me enderecé y lo miré. En sus ojos ya no había vergüenza, había desesperación. La desesperación del hombre que había perdido algo valioso y recién se daba cuenta de su valor. Jorge, ¿tú sabes cuántas veces pensé en suicidarme durante los 2 años que viví en tu casa? Su cara se puso blanca. Papá, no. Muchas veces. Despertaba en las mañanas y pensaba que tal vez sería mejor para todos que ya no estuviera, que dejaras de tener la carga de mantenerme, que Paola dejara de quejarse de tener un viejo estorboso en su casa. Las lágrimas empezaron a salir de los ojos de Jorge, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de miedo, miedo de que su empleado doméstico gratuito no fuera a regresar. Lo único que me detuvo, continué, fue recordar que tu madre me había dicho antes de morir: Miguel, prométeme que vas a vivir con dignidad. Prométeme que no vas a dejar que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Le prometí, y por eso estoy aquí. Papá, yo no sabía que te sentías así. Claro que sabías. Lo que pasa es que no te importaba mientras yo siguiera haciendo el trabajo. Jorge se levantó de la silla y empezó a caminar en círculos, pasándose las manos por el pelo como hacía cuando era niño y estaba nervioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Los niños van a crecer sin conocer a su abuelo? ¿Nunca más vamos a ser familia? Podemos ser familia, Jorge, pero familia de verdad, no empleado y patrones. Familia significa que cuando vengas a visitarme, vengas porque me extrañas, no porque necesitas algo. Significa que respetes mis decisiones, mi tiempo, mi casa. Significa que trates a tu esposa como la mujer que es, no como la princesa que necesita servidumbre. ¿Y si hacemos cambios reales? ¿Y si Paola aprende a hacer las cosas de la casa? ¿Y si contratamos empleada de verdad para lo que necesitemos ayuda? Entonces van a descubrir que pueden vivir sin mí perfectamente bien. Y tal vez, cuando hayan aprendido a valorar lo que tienen en lugar de buscar lo que pueden usar, podamos tener una relación de padre e hijo, no de patrón y empleado. El sol se estaba poniendo, y yo necesitaba hacer mi recorrido vespertino por la granja de don Ramón. Mi trabajo, mi responsabilidad que no dependía de nadie más. Jorge, ya se hace tarde y tengo que trabajar. Si quieres quedarte a cenar, eres bienvenido, pero como invitado, no como hijo que viene a recoger a su sirviente. Jorge me miró con esos ojos que conocía desde que era bebé, pero ahora había algo diferente en ellos, algo que podría haber sido el comienzo de entender lo que había perdido. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? ¿Solo para saber cómo estás? Puedes llamar cuando quieras, Jorge, pero para hablar conmigo, no para convencerme de nada. Se acercó como si fuera a abrazarme, pero se detuvo. Tal vez se dio cuenta de que ya no tenía el derecho automático al afecto de su padre. Tal vez entendió que el respeto, incluso entre familia, hay que ganárselo. Papá, yo lo siento. De verdad lo siento. Lo sé, hijo, pero sentir no es suficiente.
Cambiar sí. Jorge se fue cuando ya estaba oscureciendo. Lo vi alejarse por el camino de terracería con las luces de su carro iluminando el polvo que levantaba. No sentí tristeza al verlo partir. Sentí algo extraño, algo que tardé un rato en identificar. Sentí esperanza. Esperanza de que tal vez algún día mi hijo aprendiera a ser el hombre que yo traté de enseñarle a ser. Esperanza de que tal vez, cuando eso pasara, pudiéramos tener una relación real. Pero mientras tanto, yo tenía mi vida, mi casa, mi trabajo, mi respeto propio. Esa noche, después de mi recorrido por la granja, después de cenar viendo las estrellas en mi patio, llamé a Jorge. No para decirle que había cambiado de opinión, sino para decirle algo que necesitaba escuchar. Jorge, le dije cuando contestó, quiero que sepas que te quiero. Siempre te voy a querer porque eres mi hijo. Pero el amor no significa permitir que me maltraten. El amor verdadero a veces significa decir que no. Lo entiendo, papá, me dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonaba como la de un hombre que realmente entendía algo importante. 3 meses después, Jorge volvió a visitarme. Esta vez vino solo, en domingo por la tarde, y trajo fotos de los niños. No vino a pedirme que regresara. Vino a contarme que Paola había aprendido a cocinar, que habían contratado una empleada de medio tiempo para la limpieza pesada, que los niños estaban aprendiendo a ser más independientes. ¿Y cómo te sientes con los cambios?, le pregunté. Al principio fue muy difícil, me confesó. Paola se enojó mucho conmigo cuando le dije que tenía que aprender a ser ama de casa de verdad. Pero después, cuando vio que no ibas a regresar, entendió que no tenía opción. ¿Y los niños? Los niños están bien. Extrañan tu comida, pero están aprendiendo a hacer algunas cosas solos. Diego ya se sirve su propio cereal en las mañanas. Sofía aprendió a hacerse las trenzas sencillas. Me sentí orgulloso de mis nietos, no porque me necesitaran menos, sino porque estaban creciendo más fuertes. Jorge, le dije mientras compartíamos un agua de Jamaica bajo mi árbol de mango. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué, papá? Que ahora cuando vengas a visitarme, voy a saber que vienes porque quieres estar conmigo, no porque necesitas algo de mí. Eso hace que tu visita valga mucho más. Jorge sonrió, y por primera vez en años vi en esa sonrisa al niño que una vez corrió hacia mí solo para abrazarme. Papá, me dijo, creo que ahora entiendo lo que significa ser hombre. Nunca es tarde para aprender, le respondí, y nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos.
Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después
Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.